Buenas noches. Ya estamos aquí en la cita que se había confirmado desde hace 8 días con los Gustavos. Para mí es un placer estar aquí. A Gustavo Bolívar tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, de trabajar con él hace muchos años. Al senador Petro, personalmente nunca he tenido el honor de conocerlo para poder hablar con él. Eh, Estoy muy feliz, muy nervioso, muy contento. Estos temas son bastante complicados, pero bueno, hay que hablarlos, hay que estar aquí. Y pues bueno, primero les quiero agradecer la invitación eh, a los senadores Gustavo Oliva y al senador Gustavo Petro. Pues buenas noches y qué placer estar aquí con ustedes. Buenas noches, Julián. No, a ti por aceptar la invitación. Para nosotros también es un placer. Si te invitamos es porque hemos visto que eres una persona muy crítica de las cosas que pasan en Colombia. Estás ya en el grupo de los que mastican y no beben entero toda esta caudal de información con manipulación que nos logran emitir los medios de comunicación masivos. Pero bueno, mil gracias y aquí listos a leer nuestras columnas de tu mano. Y bueno, dejo a Gustavo que salude. Bueno, pues Julián, muy amable por su asistencia aquí a este programa. Felicitaciones por tu trabajo y ahí vamos a ver en la acción política ahora cómo nos va. Vamos a ver. No, yo ya a veces digo estoy más curtido. A mí no me han bajado de guerrillero, paraco. Cuando trabajé con Gustavo en Tres Caínes no nos bajaban de paracos y en las redes no me bajaban de... ¿Se acuerda que nos amenazaron y todo de muerte? Es que Julián Román hizo el papel nada menos que de Carlos Castaño. Imagínense. Es que lo que pasa es que, claro, en la historia de los Tres Caínes, uno cuenta la historia de ellos desde que están pequeños. Entonces nosotros fuimos a Malfi a hacer toda esa investigación y él era un niño que vendía quesos. Entonces la gente quería que lo metiéramos ya a descuartizar personas desde el primer capítulo. Entonces como uno empieza a mostrar toda esta gente desde chiquita, creen que uno le está haciendo apología a la cosa y no, yo les decía, tranquilos, que ya viene eso, es que de eso se trata los Tres Caínes, de mostrar que los hermanos primero se mataron entre ellos y segundo pues acabaron con ellos, pero la gente no tenía explicada, ¿no? Bien. Hasta nos amenazaron también. Sí, fue la primera vez que yo sentí una cosa horrible, una amenaza. Eso terminó llegando un comunicado y hablaban de mi familia y hablaban de mi hermana. Fue horrible y pues aparte que no me imagino lo que sentí fue el 0,1% de lo que personas que realmente reciben amenazas como ustedes dos, como el senador Petro, que pues sabemos que su vida se ha movido a través de las amenazas, del desarraigo y del destierro de sus familias y pues, realmente doloroso y que uno no entiende y creo que uno desde estas grandes ciudades y estas burbujas y desde la comunidad del Twitter no entendemos realmente qué es lo que se juega. Yo creo que mucha gente aquí que está conectada conoce los debates del senador Petro. Muchos que han quedado en la memoria y en la cabeza pues absolutamente de muchas personas por lo que acontece, por la investigación y lo que pasa. Y estoy completamente seguro que mucha gente quiere hoy saber del último debate, senador Gustavo Petro, que lo vimos y pues no ha sido tendencia en redes, como siempre ha estado ausente de muchas cuentas y de muchos medios que parece que no hubiera pasado absolutamente nada. Vamos a hablar de obviamente ese debate, pero yo quisiera empezar preguntándole, senador Petro, cuando pasan estos debates, ¿después qué? ¿Qué viene después de un debate de esto? ¿Sí va a pasar algo? ¿No pasa nada? ¿Se queda la información ahí? Pues Julián, mira, por mi experiencia en este tipo de debates que ya es larga porque yo llevo 20 años y hay unos que pasan desapercibidos, digamos. Al principio, como cuando no había redes ni nada, era terrible porque uno dependía de si la prensa
sacaba algo, ¿no? Y a veces sacaba una frasecita por ahí y quedaba todo, digamos, toda la actividad de control político que se puede hacer en el Congreso, no había transmisión en Señal Colombia, pues quedaba dependiendo de si un medio quería sacar algo, ¿no? Generalmente sacaban lo que decía el gobierno y no lo que decía el parlamentario que hacía el debate. Eso cambió con las transmisiones por Señal Colombia. A mí me ayudó muchísimo porque me hizo conocer y a través de ese medio prácticamente todos mis debates sobre la parapolítica se hicieron. Y por ahí están con muy mala imagen, pero grabados en YouTube. Quedaron ahí por lo menos. Ahora es mucho más fácil con las redes, etcétera, pero no todos los debates tienen incidencia, digamos, en la vida política del país. Algunos. Y yo creo que eso es lo que los define por sí solos. Es un problema como de olfato. En primer lugar, saber definir un tema en el momento que toca. Entonces, digamos, cuando Uribe estaba iniciando todo ese tema de la negociación y de la entrega del Estado al paramilitarismo, porque eso era, no era, todo se volvió diferente, pero en un proceso muy largo en donde intervino en parte el Congreso, que también estaba dominado por los paramilitares, y sobre todo la Corte Constitucional, pero esos hechos se produjeron precisamente porque hubo los debates. Si no, lo que hubiera hecho Uribe era una entrega del Estado, eso le llamaban la refundación de la patria. El primer proyecto de referendo del país y que Uribe presentó, tenía un artículo ahí, no me acuerdo si era el octavo, yo hice un debate de eso, porque el artículo ni más ni menos decía, si lo hubiera aprobado el pueblo, que el presidente quedaba facultado para volver congresistas. Ahí ya había ya no era el pueblo eligiendo congresistas, sino era el presidente nominando congresistas. Decía, en un número plural. Y un número plural es más de 2, puntos suspensivos. Podía nombrar 50 si quería, 80, 100. De los grupos armados, decía así, de los grupos armados que hicieran un proceso de negociación con el gobierno. Y los grupos armados que hacían una negociación con el gobierno era el paramilitarismo. Entonces el presidente de ese momento lo que quería era nombrar senadores a 20, 30 paramilitares más de los que ya había, que tenían el 35% del Senado, y eso hubiera implicado prácticamente que las leyes se hacían de acuerdo al paramilitarismo, que es el mismo narcotráfico. El narcotráfico es... Pero estuvieron a esto. Sí, estuvimos muy... Lo que pasa es que el pueblo, y eso fue sorprendente, mire la paradoja, cuando salió el referendo, sucedió todo lo contrario que sucedió con el plebiscito por la paz, que sucedió con la elección de Duque. Yo no me acuerdo qué año era ese, pero cuando salieron a votar, porque entonces la política de nosotros fue no votar. Y eso necesitaba un umbral. Y no pudo Uribe conseguir el umbral. Y por eso ese artículo, ni ningún otro, pasó. Es más, creo que la Corte Constitucional alcanzó a sacarlo, sin mencionar mucho, sin desatar el debate. Pero total es que Uribe no pudo hacerlo. Y entonces empecé mis debates sobre la parapolítica, que fueron muy difíciles. Pero fíjese, eso ayudó, por ahí 3, 4 periodistas empezaron a... Claudia López, que era periodista, y María Jimena Duzán, y bueno, como 4 periodistas empezaron a hacerle eco, y un día la Corte Suprema de Justicia había recogido uno de mi primer debate, que era contra el senador Álvaro José García Romero, Salvador Arana, el asesinato del alcalde del Roble, y había puesto toda esa clase política de Sucre, casi toda, metida en el paramilitarismo, y la Corte Suprema, sí señor, en un diciembre, recuerdo yo, de una manera que me sorprendió, ¡oh! Noticia, llama
a indagatoria al senador Álvaro José García y lo puso preso y ahí comenzó todo y cambió, digamos. La política en realidad empezó a cambiar. A mí me trajo mucha opinión desfavorable porque la gente realmente lo que quería era el paramilitarismo. La gente toda, no, un sector muy bueno. Eso yo no lo comprendía. Yo decía, pero ¿cómo va ahora a resultar que la gente aplaude a los paramilitares? Pero aplaudían a Uribe, aplaudían a los paramilitares. Lo que querían era sangre, muertos. Y sangre fue lo que hubo. Y miles de muertos, jovencitos ahí fusilados. Aparte, perdón, lo interrumpo, senador. Había como una imagen de libertarios, como era un poco lo que hacíamos en la serie con Gustavo Bolívar. La gente me decía cuando veía la serie, es que yo pensaba que los paramilitares eran unos campesinos que defendían unas tierras de la guerrilla, pero realmente la gente no entendía lo que son o lo que se convirtieron en los 90, ¿no? Pues yo le atribuyo mucha responsabilidad a la prensa, la verdad sea dicha. Las relaciones con la prensa son bastante... son buenas y son malas al mismo tiempo. Hay una relación, hay cómo se dirá la palabra que se usa ahí. ¿Amor y odio? Sí, son de esas relaciones que hay pasionales, ¿no? Pero yo sí creo que, porque, digamos, yo tuve la oportunidad de leer todos esos expedientes, ya por mi formación política, yo sabía que eran los paras, o asesinos puros y masacradores del pueblo. Y cuando veía todos esos archivos de expedientes, porque así, esa fue la base documental sobre que era sumarlos, porque lo que hacía la justicia era separarlos, entonces ahí no habían culpables. Si había algún testigo, lo mataban. Y lo que yo hacía a la inversa para poder hacer los debates era juntarlos. Y cuando uno leía 4 o 5 expedientes de asesinatos, masacres de una misma región, ahí uno comprendía todo. Y presentaba el debate. Y para mí, pues no era... Me enfermé un poco psicológicamente, pero para mí no era sorprendente la brutalidad y la barbarie de ese tipo de agrupación. Pero sí mi sorpresa fue cuando ya hice los debates y fui a ver las consecuencias. Y lo que yo sentía era una buena parte de la sociedad aplaudiendo eso. Y fue decepcionante, la verdad. Y mi familia tuvo que exiliarse y todo eso. Y además yo sentía que me iban a matar. Yo alcancé a dormir porque en ese entonces, tocayo, el Congreso daba armas. ¿Cómo sería No. ¿Sí? ¿Armaban a los senadores? No, cada senador le daban armas. Senadores. Todo ese era un senado armado. Y hubo no sabía. Sí, esa es una historia.